Hola, muy buenas tardes, bienvenidos de verdad, como siempre, a su programa Factor Valor. Muchísimas gracias, es un placer, más que placer, es una gratitud enorme y un gusto saber que contamos con el favor de su atención. Y bueno, saludamos como siempre a nuestros conductores, Chava, ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas Laurita, tardes, gracias. y nuestro Hola. invitado, segunda parte del día de hoy, Felipe. Felipe, Gracias, bienvenido. ¿qué tal? Hola a todos. Recuerden que es un historiador y tiene maestría ¿en qué? En comunicación. En comunicación. Entonces es una mezcla muy interesante y vamos a seguir con la segunda parte. Este programa le titulamos, ¿cómo le titulamos? El cine mexicano de la época de oro. ¿Le suena parecido? Digo, conocido. Sí, es interesante, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es cómo un joven se interesa por ese cine de aquella época. Entonces vamos a pasar una imagen que quiero que lean, porque de ahí nace lo que él hace. Vamos a pasar la imagen. Dice que millones vieron la manzana caerse, pero Newton se preguntó por qué. Y exactamente eso es lo que le pasa a estos jóvenes que se dedican de lleno a una especialidad. Se preguntan el por qué del cine, por qué de aquella época, por qué, en fin, de varias áreas es que ellos se preguntan el por qué, y así fue que sucedió a Felipe, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Decías, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Y le empezó a llamar la atención. Y bueno, vamos a definir lo que es historia. Vamos con la primera, Laurita, si nos haces favor. Sí, claro que la sí. definición de la historia. La definición de la historia, pues bueno, la historia se define como la ciencia social que estudia el pasado de todo lo que engloba a la humanidad. Y hay otra segunda definición. Esta se me hace muy interesante. ¿Chava? La historia tiene como origen etimológico el vocablo historian, que significa curiosear y se refiere al pasado del hombre. Eso me gustó mucho porque es eso el porqué, el empezar a tener esa curiosidad. Claro. Y es lo que a ti te hizo llegar hasta esto del cine mexicano. Platícanos nada más así un resumen de la otra ocasión, de cómo te nació, y vamos de lleno con esto que tú traes hoy de material. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio y me alegro de estar aquí con ustedes otra vez. Al contrario, bienvenido. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando sobre parte del trabajo que realizamos como estudiantes del doctorado en Historia en la Universidad de Guanajuato. Como parte de este trabajo, los estudiantes nos dedicamos a realizar investigación en distintas áreas. En mi caso, yo me dedico a la investigación de la historia del cine mexicano y bueno, el día de hoy pues me gustaría compartir con ustedes algún análisis, una reflexión sobre aquello que denominamos la época de oro del cine mexicano, ¿no? Entonces, Claro bueno, pues que sí. espero que les guste. Pues prepárense Gracias. con un cafecito ahorita que está haciendo friecito, Sí, un con ese tecito, friecito. y siéntese porque va a haber unos pedacitos de unas películas extraordinariamente hermosas de aquella época, de nuestros abuelitos y de nuestros padres, muy interesantes, y lo van a ver con otro tipo de enfoque. No es en sí la película, sino es lo que provoca en la sociedad. Algo así, ¿no? Como entre Sí. historia y comunicación. Exacto, es un poco analizar la relación que hay entre el cine y la sociedad, ¿no? Eso Claro. es muy interesante. ¿Y qué partes son las que toman de la sociedad para pues el cine, ¿no? Crear estas películas, tanto en religión, Cultura. cultura, temas sociales sobre Así todo. es. ¿Ok? Políticos, históricos también. También, definitivamente, la sociedad y el cine se retroalimentan constantemente. Claro. El cine aporta elementos culturales a nuestra sociedad, nos reafirma la identidad que nosotros tenemos como mexicanos, pero también el cine toma de nuestra cultura, Exacto. de nuestra historia, toma elementos para representarlos a través del arte. Bueno, el cine es un séptimo arte. Oye, Claro. Felipe, Claro ¿qué que sí. elementos quisiera que nos compartieras a la gente y a nosotros? Sí. ¿Qué elementos principales son los que se abordan en esta época? Bueno, como historiadores, a nosotros nos preocupa entender a una película dentro de su contexto, porque esto nos permite entender a la sociedad de ese momento. Como historiadores, nosotros tratamos de investigar, de curiosear, como dice esta definición que colocaron al principio, cómo fue una realidad pasada, cómo era México en la década de los 40
Y bueno, el cine es un testimonio, es una fuente para la historia, no solo los libros, no solo las grabaciones de audio que tenemos de esa época, no solo las fotografías. El cine nos permite a los historiadores conocer cómo se pensaba en esos momentos, qué palabras se usaban, cómo se vestía la gente en ese entonces. Los autos, la moda. Así es, la moda, los autos, la vida cotidiana es muy importante. El cine nos permite conocer todo eso, porque de otra manera sería difícil que nosotros tuviésemos una idea más completa de cómo era ese te pueden entonces. platicar, pero no hay como verlo, ¿verdad? Cuando ves fotos antiquísimas, dices, wow, ¿a poco así se vestía mi abuelita? Claro, Sí. y entonces te transporta, emociona, ¿no? Sí, claro. Su tipo de tela, su ropa, cómo era de la época Cómo hablaban, que mandaban cómo se traer dirigían. la tela de Francia. Así es. Cositas así, ¿verdad? Sí. Y bueno, vamos con la primera que tienes, ¿cómo se llama? Bueno, ¿les ¿La parece vamos a si pasar? la Sí. vemos y ahorita la Claro que comentamos? sí. ¿Cómo se llama entonces? Esta es una película que se llama Allá en el Rancho Grande, es de 1936. Exacto. Con la Hay una la canción. Ajá. De ahí viene la famosa canción Allá en el Rancho Grande. Y bueno, esta es una película de un director muy famoso que se llamó Fernando de Fuentes. Y bueno, esta película la quise traer para comentarla por principio porque para muchos especialistas la película representa el inicio de la época de oro del cine mexicano. Exacto. Aquello que llamamos la época de oro del cine mexicano. Esta película inaugura un género que se llamó en ese momento melodrama ranchero. Es un género que México aporta, digamos, que a la historia de la cinematografía a nivel mundial, porque además fue un género que se construyó dentro de nuestro país y que, bueno, tuvo mucho éxito durante la época de los 40 y la época de los 50. Y sigue todavía, en muchas escuelas todavía se canta Claro. como algo educativo. Así Sí. como tradición. ¿No? Ajá, tradición. y habla de la tela que se usaba y Sí. está muy interesante. Entonces vamos Vamos ¿ya a está ver este listo, pedacito. Natalia? Muy bien. Pues. Perfecto, entonces vamos a ver un pedacito y Sí. aquí Lo nuestro comentamos. especialista nos va a ir comentando. Por ti, mujer ideal, solo por ti, yo soy Felipe, Margarita, aquí te traigo la música para que se amanezca tocando lo que tú quieras. gracias. ¿No quieren pasar? No, ya es muy tarde y no quiero despertar a tu familia. Mejor regreso mañana para de una vez hablarle a tu padre. A ver si nos casamos el mes que viene. ¿Tan pronto? Y todavía se me hace un siglo. ¿Qué dices? Cuando tú quieras, Felipe. Pues entonces, dame un beso. Pero, ¿delante de ellos? Espera. José Francisco. ¿Qué hubo? Herria, profesores, media vuelta con la cara para el otro lado y ataquen un vals moderno. ¿Ahora es cuando? ¿Qué hubo? Bueno, pues ya estamos de regreso. Ya vieron este fragmento de la película allá en el Rancho Grande, sí. Allá donde vivía. allá donde vivía. Había una rancherita. Pues, Oigan, qué importante juega el papel de la música y de la banda sonora en el cine, ¿no creen? Así es. Claro. Entonces explícanos. Sí, bueno, Felipe. en este fragmento vemos al protagonista Tito Guizar, es este hombre que está acompañando a llevar una serenata a una joven. Es uno de los tópicos esenciales del cine de la época de oro, la serenata. La serenata. Pero Así es. hermoso, Además, bueno, el mariachi hasta ese entonces no se consumía, digamos que masivamente como música
a partir de la difusión que consigue la música del mariachi con esta cinta, bueno, adquiere gran popularidad. De hecho, durante esa época, ok. Tito Guízar, el protagonista, se vuelve famoso cantando esta canción de Allá en el Rancho Grande, que hasta la fecha es una Allá canción donde... cantada y además interpretada por muchos otros personajes después, ¿no? Después de esta película inaugural. Y es conocida internacional. Sí, además. es una de las canciones que más se conocen, digamos, del Sí. género ranchero. Sí. Qué interesante. Sí, muy ¿Alguna interesante. pregunta que querías tú tener? Pues ya lo había Bueno, ¿qué te comentado. llamó la atención de la película? Pues pues el rol que juega La música. la música y la tradición y los usos y costumbres de un México, de un rancho, bueno, de un sector de la población que es muy icónico en México, ¿no? Sí, Claro. yo creo que es un elemento bien interesante el de la música y el cine, porque además es un elemento que se ha perdido quizás en el cine mexicano actualmente. En esos momentos el radio, la música era muy importante y se contraponía Eso. al cine. Exacto. Entonces, muchas veces a través de las películas se lanzaba a grandes estrellas, a grandes cantantes, y pues las personas pues tenían a estos por estrellas, ¿no? Pedro Infante, por ejemplo, Jorge Negrete, pues la mayoría de ellos eran actores de cine que habían comenzado cantando en la XCW Exacto. sobre todo, y bueno, a través de las películas ellos promocionaban sus discos, lanzaban canciones o incluso se llegaban a hacer películas basadas en canciones que Las previamente canciones. habían sido exitosas. Sí, sí, y tienes razón. Wow. Era muy popular el radio. De hecho, se sentaba Sí. la familia A escuchar alrededor la del radio. radio a escuchar de aquella época. Así es. La misma volaba. televisión, Sol. Sí. A mí me comentaba una tía hace mucho que en aquellas épocas se acostumbraba que pagabas $1 y te ibas a una casa a ver la televisión. Exacto, porque no Ah, todos sí, a tenían. ver la Sí, tele, ¿no? Porque no todos tenían ese era privilegio. una tele en un pueblo. Ajá. Ya iban Wow. todos a ver la televisión. Sí. Y ahora ya se perdió eso, ya Y cualquiera algo tiene. bien padre es el romanticismo, ¿no? Ay, Es estar en tu sí. balcón, salir y escuchar. Es lo que me llamó la atención, fíjate cómo antes, pues sí, ¿no? En grupos iban así, eran grupos grandes de jóvenes que iban y llevaban serenata y ahora ya se perdió Y totalmente así con eso. sus zarapes, tipo, Sí. como decías tú, la vestimenta, ¿no? Así es. Eso tan tradicional. Bueno, en esos momentos la televisión como medio de comunicación todavía no lo tenemos presente. En 1936 la televisión se populariza hasta mucho después, en la década de los 60, comienza a haber Exacto. algunos aparatos, televisores en las casas y efectivamente los primeros que había sí, las personas cobraban porque la gente Y fuera a blanco y verlo, negro, ¿no? ¿eh? Fíjate, Ajá. me llama mucho la atención esto de la música, lo que comentas ahorita de que traían el zarape, el sombrero. Una persona hace poco, es un cubano, me comentó que cómo ellos ven al mexicano, lo ven como una persona, bueno, o sea, sí, como que eso se imaginan, que todos los mexicanos saben tocar una guitarra. Yo creo que es como eso, ¿no? Desde Súper, antes, sí, que pues eso es lo que caracteriza a los mexicanos, como estar tocando en una, pues sí, llevar Exacto. serenata o estar tocando, Y pues no resulta sé, que no. mariachi. Ajá, resulta Hay que que no. estudiar en la universidad para aprender. Claro. Sí. Y vamos con la segunda. Sí, vamos a ver el segundo clip de video. ¿Cómo se Es llama? una película que seguramente Cantinflas. habrán visto ustedes, es con Mario Moreno Ay, Cantinflas. mi Mi artista ídolo. favorita, ¿eh? Se llama Ahí está el Favorito, detalle, favorito. es Ahí de está el detalle. 1940 Ok. y el director es Juan Bustillo Oro. ¿Qué detalles te regalan? No, sí, en la vida, un detallito así hace la desgracia o la felicidad. Sí, señor. Y para ti la gran vida por un solo detalle. Mi estupidez. No se oye, ¿verdad? ¿Cómo? Eso. ¿Cuál? Sinvergüenza. No sé por qué te tengo tanta ley. Lo que menos te importa aquí soy yo. En cuanto entras, solo piensas en comer. No nomás en eso. No, también piensas en beber, en todo lo que sea tragar. Pero nomás por el momento, pasita, y los momentos pasan, y luego los minutos también, y hasta los segundos. Luego de segundo en segundo agarro uno el segundo aire, y luego tú tan chula que eres, pasita. Y uno tan enamorado, pues. Y una tan estúpida, ¿qué harías sin mí? Pues
pues morirme de tristeza. Más bien de hambre. Bueno, pues de las dos cosas, total. Parece mentira. Los meses vuelan y no podemos casarnos, no más porque tú no trabajas. Pero ya cambió la cosa porque ya me mandaron a hablar de una oficina. ¿Para trabajar? No, que una máquina de escribir que se perdió. ¿Y qué? No, ya se aclaró. ¿Te la encontraron a ti? No, hombre, si la vendí luego. No tienes remedio. No has de trabajar nunca. ¿Y para qué trabajo? ¿Cómo para qué? Para casarnos. ¿Y a poco es indispensable que para casarnos trabaje yo? ¿Y si tú no trabajas, de qué comemos? Y luego, don Cayetano. Descarado. No ofendas. Mira, tú sigue aquí, yo allá. Luego en la noche vengo acá y tú me esperas aquí. Dormimos allá y la mitad de lo que tú ganes para acá. Cínico, sinvergüenza, descarado, dragón. Nomás no ofenda, jovencita, que aquí también hay dignidad. Y si la tienes, ¿por qué no trabajas? No hay nada más noble, ni que dignifique más al hombre, ni que sea mejor que el trabajo. ¿Qué va, chiquita? Mira, nomás te voy a decir una cosa. ¿Trabajan los ricos? ¿A que no? Entonces, si el trabajo fuera bueno, ya lo tendrían acoparado los ricos y entonces nomás ellos trabajarían. Pero es posible. ¿Qué? Nunca, nunca, nunca. ¿Ya vas a cantar? Déjame acabar. De veras nunca, pero de veras nunca has sentido ganas de trabajar. No, eso sí ya cambia, no, sentido, sí, hombre, cómo no, pero para eso soy hombre. ¿Verdad? ¿Seguro para aguantármela como los machos? No tienes remedio. No, y por último, a mí yo no puedo, ¿sabes por qué? Porque mis creencias religiosas me lo prohíben. ¿Tus creencias? ¿Seguro? ¿A poco no he leído la Biblia? No. Pues ni yo tampoco, pero ahí hay una cláusula en que dice, creo que es la cláusula de exclusión, que, mira, fíjate, te voy a contar, aquí está el Edén, pero no el cine. El Edén del más allá del infinito, de la gloria, de lo inconocible. Entonces, Adán, acá en el Edén. Cuando la serpiente que llegó, que ya estaba allí, entonces la manzana, y conforme los tres, que se dieron cuenta, entonces fue cuando Dios se enojó y dijo, no, a mí esas cosas no me gustan. Y entonces les mandó al ángel de las llamotas que los corriera. ¿Y qué crees que les dijo Dios? ¿Qué les dijo Dios? Dios les dijo a Dios, pero al decirles a Dios, les dijo a los dos, comerán el pan con el sudor de su frente. Muy bien dicho. Ay, qué bien dicho. Y entonces ahí está el detalle del trabajo. Todos los que son tontos comen pan con sudor, que aparte de ser molesto es una cochinada. ¿Dónde está la higiene? Por eso yo no trabajo. Mientras se sude, no trabajaré nunca. Sí, no trabajas porque no eres tonto y porque yo sí lo soy. No, mamacita, es que también... Lo dicho, eres un vago incurable. Eso sí, también porque el doctor me lo dijo, para que veas, tiene razón. Usted me dijo, no debe trabajar, coma y coma. Y me perdonas, pero pasamos otra cosa. El pollito se está enfriando y le voy a entrar por prescripción médica. Ay, no, súper divertida, ¿eh? La verdad es que me encanta Cantinflas. Y platícanos. Bueno, esta película es quizás la mejor de Cantinflas, es una de las más exitosas incluso en su momento. En ella podemos ver a Cantinflas interpretar a uno de los personajes que más le dio fama durante su carrera, que fue pues este peladito, como lo han llamado, de barrio, una persona muy irreverente, una persona muy pobre, que no le gusta trabajar, que tiene una lógica muy distinta a la del momento, pero que esa lógica pues permite, digamos, que a través de la comedia hacernos entender a manera de crítica social pues muchas de las bases de los valores en los que está sustentada la sociedad de ese momento, ¿no? La idea de que, bueno, todos tienen que trabajar, la idea de que un hombre debe de casarse con una mujer y tener hijos. Entonces, Cantinflas de una manera muy ingeniosa, de alguna forma, cuestiona todos estos valores, pero a final de cuentas, bueno, pues él sigue, digamos que reafirmando la importancia de esto como base para la sociedad mexicana de ese momento. Exacto. Y yo estaba viendo el significado de Cantinflas. ¿Cuál es su significado? Sí. ¿Qué les parece si regresando del corte, porque damos un pequeño Ah, corte, ok, y regresando nos va a decir qué es el significado de Cantinflas? Cantinflas. ¿Sí? Sí. Que de repente Regresamos. cantinflemos todos. Sí, ¿eh? sí. Regresamos. Llame.